Todo malo. Ah, chuta. Bueno, vamos a repasar bien esa parte. Si tienen dudas, chiquillos, pregunten. Yo sé que cuesta la isometría espacial. Ya. Yo creo sí que eso va a ser más mención a la espacial. Es como lo más complejo de orgánica, entonces lo más complejo lo van a tirar a mención. Pero puede que aparezca algo más sencillo en común. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Perfecto. Ya. Recordemos entonces que la semana pasada vimos los estructurales y que de esos estructurales vimos aquellos que eran de función, aquellos que eran de posición y aquellos que eran estructurales. ¿Ya? Estos no son difíciles de reconocer, son en realidad los mismos elementos, solamente que cambian algunas partes de la cadena. ¿Ya? En el de función solo cambia la función orgánica, el grupo funcional. La posición cambia solamente el carbono en el que está el grupo funcional. Tienen que tener cuidado porque tienen que fijarse en el nombre también, porque colocar, por ejemplo, un carbono de 4, colocar un grupo aquí y colocar otro acá no es un isómero, porque les queda en la misma parte, ¿ya? Este queda en el carbono 2 y si contamos desde acá, eliminamos este y dejamos este de acá, contamos, sigue en el 2. Entonces eso no es un isómero, ¿ya? Tienen que tener cuidado ahí donde lo van a dejar. Y finalmente tenemos el estructural, que este es simplemente cuando la cadena cambia, ¿ya? Aquí no suelen haber grupos funcionales. Es cuando tenemos, por ejemplo, 5 carbonos y ahora tenemos una ramificación. Esa es la única diferencia, ¿ya? Esto no tiene problemas para reconocerlo, ¿cierto? ¿No? Ya. Igual van a entrar propiedades físico-químicas, sale en el temario, ¿ya? ¿Saben lo que son las propiedades físico-químicas, cierto? La química, no me acuerdo. Ya. Primero que todo, recordemos lo que son propiedades físicas y lo que son propiedades químicas, ¿ya? Cuando hablamos de propiedades físico-químicas, como la suma de ambas, pero las propiedades físicas son aquellas que se pueden observar directamente, como cambios de estado, propiedades que ustedes los pueden ver sin ningún problema, cambios de estado, por ejemplo, los puntos de ebullición, puntos de fusión, son propiedades físicas, ¿ya? Cuando yo digo que tal compuesto tiene mayor o menor temperatura de fusión o mayor o menor punto de ebullición, son propiedades físicas, porque son cosas que yo puedo observar, ¿ya? No necesito de otros componentes o no necesito eh, un microscopio, por ejemplo, para poder observar qué está pasando atómicamente, sino que a la simple vista yo lo puedo observar. Y luego tenemos las propiedades químicas que necesitamos hacer transformaciones, ¿ya? Solo se manifiestan cuando reaccionamos la sustancia. Por eso que cuando hablamos de propiedades químicas, no podemos hablar de ella por sí sola del compuesto que vamos a analizar, sino que este compuesto reacciona con otros compuestos y esa reacción nos ayuda a sacar propiedades químicas, si es reactivo con ciertas cosas o si no es reactivo. Por ejemplo, tiene facilidad para oxidarse o facilidades para reducir, ¿ya? O si le gusta tener oxígenos, no le gusta tener oxígeno, ahí podemos ver un sinfín de aplicaciones, ¿ya? Por lo general, lo que se estudia más en esta parte son las propiedades físicas, ¿ya? Eh, ¿Se acuerdan en qué? Recuerden que las propiedades físicas como solubilidad y las temperaturas, ¿ya? Entonces, las propiedades físicas son como las más estudiadas. ¿Se acuerdan en qué radica la importancia de las propiedades físicas en los isómeros? No. No, se acuerdan. Ya, muy bien, en la parte de los espaciales, en la parte de los antiómeros, muy bien. Depende mucho cómo va a funcionar o cambiar. Y en los estructurales, por ejemplo, ¿qué nos En puede los, ayudar, por ejemplo? ¿Cómo, perdón? en los, en los de función tienen propiedades físicas distintas, ¿o no? Ya, bien, por ahí. Y en general en las moléculas,
¿qué nos fijamos, por ejemplo, para el punto de fusión, el punto de ebullición? ¿Qué era lo importante ahí que nos demostraba si es que íbamos a tener alto o bajo punto de fusión? Que yo les decía, fíjense harto en esto, en las propiedades. Las ramificaciones o si eran cadenas largas. Exactamente, ¿ya? Si eran cadenas largas, cadenas cortas, si se ramificaban o no se ramificaban. Entonces, eso hace que lo más importante para ver las diferencias entre los distintos compuestos son sus interacciones moleculares, ¿ya? Esto es lo primero. Para yo poder analizar las propiedades físicas, tengo que ver las interacciones moleculares. Si la cadena es ramificada, por ejemplo, disminuyen sus propiedades porque hay menos superficie de contacto, ¿ya? Si la cadena es más larga, hay mayor superficie, menos ramificación, mayor interacción, y yo puedo ir analizando propiedades físicas gracias a eso. Si hay mayor interacción, yo puedo hacer ahí más conexiones, ¿ya? Y lo segundo son las funciones orgánicas. Recuerden que hay funciones orgánicas que van a formar puentes de hidrógeno, y como el puente de hidrógeno es la interacción intermolecular más fuerte, hay mayor conexión, ¿ya? Pero si no hay grupos funcionales, eh, hay que ver ya las fuerzas del óndono de dipolo-dipolo inducido que se pueden formar. Entonces, estas dos son como las principales funciones que vamos a determinar para indicar las propiedades físicas, ¿ya? Y las propiedades químicas, estas dependen básicamente de las funciones orgánicas, va a depender del grupo funcional. No puede hacer dos cosas a la vez. Va a depender de los grupos funcionales para saber si es que la reacción va a ser buena reaccionando o no. Recuerden que, por ejemplo, los alcanos, alquenos y alquinos son pésimos reaccionando y las reacciones que hacen las hacen de forma violenta, como que a altas temperaturas o con catalizadores fuertes o oxidantes fuertes. En cambio, con grupos funcionales las reacciones son sin problema. Entonces, las propiedades químicas se basan más que nada en la función orgánica que posee, que le da más funcionalidad y por ende le da más reactividad a la molécula, ¿ya? Y ahí podemos ir identificando. ¿Por qué les doy estas indicaciones? Porque hay que analizar según estos detallitos cómo van a ser esas propiedades. Las propiedades siempre van a mejorar con las interacciones moleculares y que también estas se ven fomentadas por las funciones orgánicas. Y en propiedades químicas, que la verdad no se estudian mucho, eh, son en base a la función orgánica, ¿ya? Recuerden que los ácidos carboxílicos, los alcoholes son los mejores reaccionando, ¿ya? Y después, mientras va disminuyendo esa fuerza del oxígeno, menos reacciones produce. Por ejemplo, un éter no reacciona con nada, ¿ya? Y ahí podemos observar eso. Por ejemplo, si tenemos el etanol, que este lo vimos en la clase pasada, y tenemos el dimetiléter. Entonces el dimetiléter sería así, y el etanol es así. ¿Estos dos son isómeros, chiquillos? Sí, Sí, tenemos ahí la misma fórmula molecular, solamente que difieren en ¿qué tipo de isómero sería este? de función. Muy bien, sería un isómero de función. Ya, porque tienen los mismos componentes, solamente difiere el grupo funcional que está presente. Por ejemplo, este tiene temperatura de fusión de 78 grados Celsius, perdón, de ebullición, y el dimetiléter tiene menos 24 grados Celsius de ebullición. Este es muy soluble en agua y este se podría decir que es inmiscible. ¿Por qué pasará esto, chiquillos? Este, por ejemplo, reacciona con ácido, aquí hay una propiedad química, y este no reacciona. Entonces, ¿a qué se deben estas propiedades que el etanol presenta en mayor cantidad que el dimetil éter? El punto de ebullición es porque el etanol tiene, como tiene el OH, puede formar puentes de hidrógeno y el dimetiléter no puede formar como fuerza, interacciones moleculares fuertes. Entonces Muy bien. necesita de poca interacción para ebullirse y separarse. Poca energía, ¿ya? Necesita poca energía para poder separar las interacciones entre las moléculas. ¿Tendrán interacción estas moléculas, chiquillos? Recuerden que el dimetiléter es líquido. No, perdón, está en estado gaseoso este. Sobre 4 está muy líquido. ¿Habrán interacción entre esas moléculas? No porque están gaseosos. Están gaseosas, muy bien, no hay interacciones.
Entonces, como este presenta puente de hidrógeno y este por la posición del oxígeno en el que está no presenta puentes de hidrógeno, estas interacciones son muy débiles o nulas. En cambio, este de acá, las interacciones son súper fuertes porque son por puente de hidrógeno. Entonces se ven favorecidas y esto hace que pueda tener una mayor temperatura de ebullición. Necesitamos mucha más energía para poder transformarlo a vapor. Y en cambio, el dimetiléter, imagínense, a menos 24 grados Celsius ya está en estado gaseoso. Así que por eso las interacciones acá son nulas casi. La solubilidad en agua es en base a lo mismo. El etanol es más soluble porque puede formar puente de hidrógeno con el agua. En cambio, el dimetiléter pareciera que fuera una cadena apolar. Entonces, por más que intentemos mezclarlo con agua, no va a poder. ¿Y la reacción, chiquillos, a qué se debe? Uh-huh. ¿Y, por, y en qué se afecta, por ejemplo, de que el dimetiléter no sea reactivo? Ya se puede usar como disolvente, pero ¿a qué se debe que el dimetiléter no sea... Voy a estornudar, permiso. Exacto, toda esa polaridad que mantiene el oxígeno como que se reparte en los dos carbonos, entonces no es al 100%. Hay una polaridad pero súper pequeñita. Entonces al final estas moléculas, algunas, si se forman como nubecitas de gas y si llegara a tener interacciones, tienen una interacción de dipolo-dipolo. Y esas interacciones de Van der Waals, entonces es súper fácil de separar. Entonces por la posición del grupo funcional cambian sus propiedades químicas, ¿ya? Porque si tiene un alcohol, el alcohol está en un extremo además, por ende puede reaccionar sin ningún problema, está como un agente súper negativo para que se acerquen sustancias positivas a atacar, como un ácido o sus protones. En cambio, en el dimetiléter, por la ebullición del oxígeno, es pésimo en interactuar, ¿ya? Entonces, las funciones orgánicas tienen que ver mucho con la posición, ¿ya? Entonces, donde estén posicionados va a ser favorable o desfavorable, ¿ya? ¿Se entiende esa parte? Entonces, chiquillos, esto es una cosa, lo de los grupos funcionales, pero si esto no presenta grupos funcionales, tenemos, por ejemplo, el hexano. ¿Se acuerdan por qué este, por ejemplo, yo le coloco N-hexano? Ya, pero una explicación más química, o sea, menos química, perdón. ¿Por qué era la N? Era normal. Muy bien. Que es el que está en mayor cantidad. Cuando uno dice que un compuesto está en mayor cantidad, se le llama el N-hexano. Es de todos los isómeros, el que está en mayor cantidad en el planeta es el más lineal. Entonces, por eso es N-hexano. Entonces, en estos dos, aquí entran las interacciones moleculares. ¿Cuál de los dos va a tener mejores propiedades? El N-hexano. El N-hexano, ¿ya? Pero, ¿serán tan fuertes las interacciones comparado con este? No mucho. No mucho, ¿cierto? La diferencia incluso no van a ser tan grandes porque los alcanos no presentan muy buenas interacciones. ¿Cuáles son los tipos de interacciones que pueden hacer los alcanos, alquenos y alquinos? Dipolo inducido. Bien, dipolo inducido, ¿y cuál más? ¿Cuál es la más común? La menos común, o sea, la que no es tan común es la dipolo inducido, que se da más cuando hay dobles enlaces, triples enlaces. Pero la más común entre los compuestos orgánicos, ¿se acuerda? Empezaba con D. No, la dispersión de London. Esta, chiquillo, es la más común y la más que se presenta en mayor cantidad en los compuestos así alcanos, ¿ya? La dispersión de London. Y esta dispersión de London es proporcional. ¿Qué le pasa a esos perros?
es proporcional a la superficie de contacto. Entonces no se olviden de esto. Ya en los isómeros va a depender mucho la dispersión del London que se pueda formar entre los compuestos y que va a ser proporcional a la superficie de contacto. Mientras más superficie, mejora la interacción y por ende vamos a necesitar más energía para separar los compuestos. Entonces las propiedades físicas van a aumentar, punto de fusión, punto de ebullición. Pero en el caso aquí cuando tenemos una ramificación, hace que se alejen más los compuestos, entonces las moléculas van a estar mucho más alejadas, con menos superficie de contacto, entonces van a disminuir todas las propiedades. En el caso cuando tenemos compuestos, por ejemplo, con dobles enlaces, esto recuerden que le da una mínima polaridad a la molécula. Y esto hace que se forme como un dipolo inducido. ¿Ya? Pero un dipolo inducido súper bajo. ¿Se acuerdan cómo se forman las dispersiones de London, cierto? Esto, ¿por qué tiene que ver la superficie de contacto? Porque tienen que estar como los átomos cerca uno del otro para que sus interiores, por ejemplo, acá se va el núcleo positivo y acá se van los electrones porque se empiezan a traer las cargas distintas. Entonces acá, por ejemplo, acercan el otro núcleo y los electrones los alejan. Eso es una dispersión de London. ¿Ya? Te pueden decir, profe, pero un dipolo inducido. No es un dipolo inducido porque acá los dos son neutros y cuando se acercan se orientan. Es una dispersión de London, pero apenas se alejan vuelven a ser neutros. En cambio, un dipolo inducido es porque una carga induce a un neutro. ¿Ya? Eso lo vamos a repasar más en disoluciones y los temas de las interacciones. ¿Se entiende entonces, chiquillos, esa parte? Como para que después la puedan generalizar según un compuesto. Si le preguntan, por ejemplo, cuál de los siguientes compuestos va a tener mayor o menor punto de ebullición, se tienen que ir al tiro a ver las superficies de contacto, ver si están ramificados, son más largos, menos largos. ¿Se entiende? ¿Están vivos? ¿Estoy conectado? ¿Un dibujito de qué? ¿De las interacciones? Sí, sí, tengo uno. Deja buscarlo. Déjenme, denme un segundo. Para que lo próximo sacar una foto. Tienen que relacionar a todos esos chiquillos de las fuerzas. A ver, ¿dónde puede que esté? Ah, aquí parece que lo tengo. Ya, aquí la encontré. Ahí sí. ¿La están viendo? Ya, ese era el puente hidrógeno, eso lo tienen que tener claro y recuerden que era nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, flúor, hidrógeno. Y aquí están las otras. Están las ion dipolo, entre un ion y un compuesto con dos polos, el dipolo-dipolo, que es con moléculas que tienen carga. Recuerden que el puente de hidrógeno es parte del dipolo-dipolo, pero como es tan específico que se menciona como si fuera distinto. Luego tenemos el dipolo inducido, ahí está uno con carga y uno neutro. Y el con carga induce al neutro. Y la dispersión de London, que se da entre dos neutros, que al final de cuentas es como que movemos el núcleo hacia un lado y los electrones hacia otro. Pero esto ocurre solo mientras van pasando juntos. Apenas se separen, vuelven a ser neutros. Entonces, por eso es como que aparecen momentos dipolares momentáneos. Entonces, por eso necesitamos que mientras más interacción haya entre los compuestos, mejora la interacción. Pero aún así son las más débiles de todas las interacciones. Exactamente. Podríamos decir que como que seas un dipolo-dipolo, incluso un dipolo inducido podríamos decir, pero inicialmente dos compuestos neutros. De nada. Ya. Entonces, chiquillos, tienen que tener clarito eso. Y lo último que vamos a ver de esa parte de las propiedades es la solubilidad.
¿Cuál es la única forma que haya solubilidad en los compuestos, chiquillos? Que tenga un puente de hidrógeno. Ya que forme un puente de hidrógeno con el agua y hay otra más. Porque, por ejemplo, hay compuestos que son solubles pero que no pueden hacer puente de hidrógeno. La acetona, por ejemplo, eh, la acetona, Que se pueden disociar. la polaridad y también la disociación, muy bien. Pero cuando se disocian, hacen polos. Muy bien, Maite. Por la polaridad, hay compuestos que no pueden hacer puente de hidrógeno, pero la polaridad les ayuda a interactuar con el agua. El agua tiene esas dos variables, puente de hidrógeno o polaridad. Entonces, cuando ustedes vean la solubilidad de un compuesto como propiedad, tienen que fijarse mucho si tienen grupos funcionales primero que todo, ver si pueden hacer puentes de hidrógeno. Y en segundo caso, de no poder hacer puente de hidrógeno, cómo va la polaridad. Entonces recuerden que mientras más larga la cadena carbonada es, menos polar es la molécula. ¿Por qué pasaba eso, chiquillos? Porque pasaba que mientras más larga fuera la cadena, menos polar, ¿perdón? Porque se repartía la polaridad entre. Se reparte la polaridad. Muy bien. Recuerden siempre que la parte carbonada es apolar, que el grupo funcional es polar. Mientras más larga es la cadena, más importancia le estamos dando a la parte apolar. Entonces la parte, el grupo funcional como que al final reparte la carga en la molécula y pareciera que fuera una molécula apolar completa. Entonces ahí tienen que tener cuidado, ¿ya? Primero, ver si el grupo funcional que tienen puede formar puente de hidrógeno. Por eso que el éter no puede ser soluble, porque no forma puente de hidrógeno primero que todo, y lo segundo, porque pareciera que fuera un carbono más, por la posición en la que está, ¿ya? Y lo otro tienen que ver la polaridad. Si la cadena que le dan en el compuesto es muy larga, se pierde el grupo funcional, entonces ahí no hay solubilidad. Entonces, eso ustedes tienen que fijarse, ¿ya? Que sea polar y fijarse si es que pueden hacer puente de hidrógeno, ¿ya? ¿Puede hacer puente de hidrógeno? Sí, sí puede hacer puente de hidrógeno. Pero la cadena es muy larga sobre 4 carbonos, no. Perdió toda la polaridad. Entonces, fíjense en esos detallitos. Y ahí podemos ver todas las propiedades físico-químicas, ¿ya? Entonces, acá tienen que fijarse en la solubilidad, los puentes de hidrógeno, polaridad. Acá para saber las interacciones más de los alcanos, alquenos y alquinos, las dispersiones de London. Y si tiene grupos funcionales, empezar a ver la posición, largo de las cadenas y eh, las interacciones que pueden formar. ¿Ya? ¿Queda claro, chiquillos? ¿Alguna consulta? ¿No? Ya. Entonces, borremos esto, lo voy a guardar. Entonces, ahora pasemos a los poco queridos isómeros espaciales. Isomería espacial. Ya. Entonces, la isomería espacial es cuando nosotros estudiamos la estructura tridimensional de los compuestos. Estructura tridimensional. ¿Y cómo se le llama esto? El estudio tridimensional de los compuestos. Muy bien. Entonces, cuando le digan ver la isomería espacial, le van a decir que están viendo los estereoisómeros. ¿Ya? No es esteroisómeros, es estéreo. ¿Ya? Y estos estereoisómeros, recordemos que tenían una subclasificación. ¿En qué se clasificaban? En lo óptico y geométrico. Muy bien. Teníamos los diastereoisómeros y teníamos los enantiómeros. Los enantiómeros eran estos que se podían eh, superponer o no. Y los diastereoisómeros, aquí son los que podemos trabajar con los isómeros cis-trans y los conformeros, que son los que a ustedes no les gustan.
¿Saben cuáles son los conformeros, cierto? Chiquillos, ¿se acuerdan cuáles son los conformeros? Las proyecciones de Fischer, las proyecciones de Newman, el caballete. Esos son los conformeros. Como ustedes pueden tener más de una estructura de un mismo monómero, de un mismo monómero, de un mismo isómero, ¿ya? Que pueden ir como rotando. Ahí van haciendo distintos conformeros de una misma estructura. Profe, Dígame. los diastómeros y los enantómeros, ¿cuál de ellos era como los que estudiaba la parte óptica o geométrica? Ya, esto estudia la parte geométrica y esto estudia la parte óptica. El enantiómero es óptico y los de acá son geométricos. Recuerda que el óptico es más o menos ver donde refleja la luz y ahí se tenía que, si el reflejo era igual o no. Ahora lo vamos a estudiar con más detalle. ¿Ya? Nos vamos a ir primero a los conformeros, que son los que más les cuestan a ustedes. Después vamos a pasar por los isómeros cis y trans. También vamos a trabajar con el Z y E. Y después nos vamos a ir a los enantiómeros finalmente. ¿Ya? Dígame. ¿Y los conformeros entran en común? No creo que entren en común, la verdad. Pero acuérdate que ¿cómo se llama? En el listado no sale dividido qué es común, qué es electivo. Entonces puede que te pregunten cualquiera de estas en común. No, ya. ¿Ya? ¿Se acuerdan que dijimos al principio de año que era bueno esto que llegáramos a tercero medio porque la materia ya estaba pasada y más dominada? Pero el detalle estaba en que en el formulario, en toda la explicación, no sale qué entra en qué. Entonces puede entrar lo que sea en común o en electivo. Y aparte que en mención está termodinámica y equilibrio, entonces van a preguntar harto de ahí en mención, entonces van a tirar casi todo entre común y electivo. Pero a mi parecer yo no creo que pregunten mucho de esto en común, en más de mención, ¿ya? Porque es como más detallado. Hay que tener como más dominio de química para irse a la parte de isomería. Pero no está de más porque, por ejemplo, los que ven biología, después la U igual lo van a ver, con mucho detalle la isomería. Entonces, primero, para poder estudiar todo lo que tiene que ver con la isomería espacial, hay que estudiar el compuesto del carbono de forma espacial. Entonces, si recordamos cómo era esto, tenemos el compuesto del carbono y teníamos una forma especial de hacer estos dibujitos. Recuerden que utilizábamos dos líneas manteniendo la forma tetraédrica y significaba que estos fueran líneas, chiquillos, en los enlaces, significa que sean líneas continuas, están en el plano. O sea, esto está de forma plana, está aquí en la hojita, sin problema. Luego yo dibujaba una forma como un bastoncito más negrito, más grueso ahí. ¿Cómo se llama? ¿Qué significaba esto? ¿Que sobresalía del plano? Sobresalía del plano. Muy bien, esto está saliendo de la pizarra. Y posteriormente yo dibujaba una a través de líneas achuradas. ¿Qué significaba eso? Que estaba detrás del plano. Que está detrás del plano. Entonces, así tengo que analizar los compuestos orgánicos ahora, ya según los componentes que tenga alrededor, pero analizando un componente central y dos que están en el plano y uno que sale y uno que va hacia atrás, ¿ya? Entonces, cuando nosotros queremos hacer análisis, tenemos que pensar que está hacia adelante, hacia el lado, y tengo que empezar a ver dónde voy a empezar a movilizar. ¿Ya? Algo que les costaba mucho a ustedes, por ejemplo, era cuando yo les decía, hagamos una estructura de Fischer y este vamos a tomar a la derecha y este a la izquierda. Y yo después dibujaba la cruz y quedan todos perdidos. Tienen que tener esa imaginación visual en 3D para que cuando yo les diga lo vamos a tomar de cierta forma, yo lo pueda llevar. ¿Ya? Entonces, la primera proyección que vamos a ver, que es un conformero, es la proyección de Fischer. ¿Se acuerdan cuál era la proyección de Fischer? La de la cruz, muy bien. ¿Y qué necesitábamos tener para la proyección de Fischer?
¿Cómo, perdón? Exactamente, teníamos un carbono central y lo que nos sobraba lo colocábamos a los lados, ¿ya? Entonces, vamos a pensar en el metano, en el que tenemos acá. Tenemos un carbono con hidrógeno, 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 ¿ya? Entonces, vamos a llamar carbono A, carbono B, carbono C y carbono D. ¿Cuáles carbonos eran los que tomábamos nosotros? Los hidrógenos, perdón. ¿Cuál es el carbono, el hidrógeno, perdón, que uno suele tomar, chiquillos, para hacer la estructura de Fischer? ¿El A? ¿Seguro? ¿El B? ¿Segura? Ya, tenemos que tomar siempre el elemento que está como más cerquita de nuestro ojo a la izquierda. Entonces tomamos el B. Uno suele tomar estos compuestos pensando como que lo estamos mirando desde aquí, ¿ya? Entonces, como lo estamos mirando desde acá, nosotros tomamos de esta forma la estructura. Como que el H a la izquierda y perdón, el B a la izquierda y el C a la derecha. Entonces esto lo tomamos como ahí. Miren cómo los voy a dibujar. Como son todos iguales, voy a dibujar acá el B y acá el C. Y estos dos compuestos que quedan acá quedan hacia atrás. Ya, ahí están los otros compuestos. ¿Se entiende lo que dibujé recién? No. Mira, lo que hicimos fue tomar este de aquí. Imagínate que lo tomas con tu mano el B y te lo llevas a tu ojo izquierdo. Y el C queda en tu otro ojo. Entonces esto quedó como así frente a ti, como un triángulo. Y como están saliendo como está saliendo del plano, por eso se dibujan en negrito. Y estos dos de acá quedaron como hacia atrás. Este es el A, este es el D, este es el B y este es el C. Ah. Oh, ¿Ya? ya. Sí, sí. Claro. Ahí queda mejor. Y entonces lo dibujamos acá. ¿Es la estructura de Fischer esto, chiquillos? ¿O todavía no es la proyección de Fischer? Todavía no es. Todavía no es. La proyección de Fischer, recuerden, es cuando lo llevamos a una cruz. Entonces, esta cruz que tenemos acá, recuerden que todo lo que va en vertical es lo que va hacia atrás. Y todo lo que va de forma horizontal es lo que va hacia adelante. O sea, todo lo que sobresale de la estructura, lo que va hacia nuestros ojos, eso va de la parte horizontal y todo lo que va en forma vertical es lo que sobresale hacia atrás. ¿Ya? Y esas son las proyecciones que tienen que hacer. Tomen siempre, yo sé que a veces les va a tocar analizar moléculas más grandes, ¿ya? Por ejemplo, que tengan 4 carbonos. Y ustedes les van a avisar desde qué carbono hay que hacer la estructura de Fischer, la proyección de Fischer, ¿ya? O puede que le diga cuál de estas estructuras representa de mejor forma la proyección. Fíjense bien desde dónde la pueden observar, ¿ya? Siempre les van a quedar dos hacia atrás y dos hacia adelante. Y esa es la estructura de Fischer, ¿ya? No les van a preguntar si es que es R o S. Donde les van a preguntar si es R o S en los enantiómeros. Eso no va a ver después. ¿Dudas que tengan, chiquillos, de las proyecciones de Fischer? Yo tengo uno. Dímela. El ojo siempre tiene que estar ahí, o sea, en esa posición. Sí. ¿Sí? Por lo general, cuando te dan la molécula,
y te lo dicen siempre como que te tiene que dar algo a la izquierda, a la derecha y 2 hacia atrás, ojalá, Ya. para hacerlo más sencillo, ¿ya? Por ejemplo, si tocar uno de 3 carbonos, pues digo que por lo general uno como que indica dónde está, ¿ya? Si es que lo vas a ver desde acá, si es que lo estás viendo desde acá, o si lo estás viendo desde acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si uno analiza esta molécula, lo más sencillo es que uno analice como de forma, como que acá hay un carbono, acá hay un hidrógeno, acá hay otro y acá hay otro. Acá, por ejemplo, podría ir uno hacia atrás y uno hacia adelante. Y acá lo mismo, podría ir uno ahí, uno hacia atrás y uno hacia adelante. Entonces, si uno lo analiza desde acá, por ejemplo, que este vaya hacia atrás y este vaya hacia adelante, yo lo podría analizar desde acá. Entonces, analizarlo desde acá, puedo ver estas dos moléculas ahí y el otro me va quedando hacia atrás. ¿Ya? Por ejemplo, si lo analizo desde aquí, yo veo que me van a quedar dos hidrógenos hacia mí, me va a quedar otro hidrógeno para acá, y hacia abajo me va a quedar CH2 y CH3. Y tengo el carbono. Entonces, como que así lo vas a observar tú. Entonces, esto yo lo junto todo acá. ¿Se entiende lo que hice ahí? Sí. Sí. Gracias. Profe, Perfecto. Dígame. suponiendo que lo miramos como desde atrás, como desde el hidrógeno que se va hacia atrás del plano, igual se Aquí. puede hacer de esa forma, ¿o no? Sí, Y también que, se puede hacer. Sí se puede hacer así. Mira, yo creo que en la proyección de Fischer, viendo las PSU anteriores como lo han preguntado, yo sé que en los chiquillos le han colocado estructuras súper difíciles. Yo en clases también le di estructuras súper difíciles porque uno se basa en que aprendan lo más difícil para que cuando le pregunten lo más fácil lo pueda hacer sin problemas. ¿Ya? Por lo que estas preguntas se las suelen preguntar de forma como diferentes estructuras, pero que están todas mal hechas. Y hay una que está bien hecha, como que está bien observada. ¿Ya? Por ende, nunca le colocan muchas, más de 3 o 4 compuestos no le colocan. ¿Ya? Entonces tienen que fijarse bien en ese detallito que quede todo bien repartido. Por ejemplo, si lo hubiéramos mirado desde el carbono de al medio, que acá, por ejemplo, hubiera quedado CH3 y aquí otro CH3. Pero es muy difícil que este compuesto quede CH3 y CH3. ¿Ya? Entonces siempre le van a dar como esos análisis más certeros. Ya, así que no se compliquen por dónde tengo que mirar, profe, porque les van a indicar siempre dónde tienen que mirar. Y en caso que no le indiquen, le van a hacer puras moléculas incorrectas que no le van a encontrar ni un sentido de dónde la miraron y aún así le van a encontrar el sentido que se observó de forma correcta. Pero solo tienen que acordarse siempre de que un sector va hacia adelante y otro va hacia atrás. Eso es lo que tienen que acordarse sí o sí de la proyección de Fischer. Y acordarse cuál es la función de esto. ¿Para qué nos sirve la estructura de Fischer? En realidad no nos sirve para nada en la PTU, pero este le da la base a las proyecciones de Newman. ¿Y para qué nos sirve en la química común y corriente? Esto es más de aplicación. La proyección de Fischer nos ayuda a ver que por qué compuestos que según nosotros tienen las mismas conexiones tienen propiedades químicas distintas. ¿Ya? Por ejemplo, el ácido ciánico, que es HOCN, y tenemos el ácido fulmínico, que también es HOCN. Uno dice, estructuralmente la molécula tiene la misma fórmula. ¿Ya? Si vemos los análisis de cómo están, pareciera que fueran iguales, que ni siquiera fueran isómeros ni estructurales. Pero cuando lo vemos espacialmente, las dos se infieren de forma distinta. ¿Ya? Y eso, gracias a la proyección de Fischer, se dieron cuenta de que por qué compuestos que tenían esta misma fórmula eran distintos, gracias a la proyección de Fischer. Porque algunos dejaban, por ejemplo, cierto componente hacia atrás y otros adelante. Y eso lo hacía totalmente distinto. Por eso le digo como que esto funciona a la práctica. Por si alguno, por ejemplo, le quiere estudiar el área bioquímica o quiere estudiar, o por ejemplo, mismo le gusta la medicina y se quiere ir por área de la farmacología, van a tener ramos farmacológicos, la proyección de Fischer les van a saber identificar cuál compuesto es cuál. ¿Ya?
porque de esa forma van a saber si es que este compuesto va a funcionar hacia tal lado, hacia otro lado. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la talidomida? Lo mismo, proyecciones de Fischer, ustedes ya pueden hacer tridimensionalmente la molécula y saber qué va a pasar, ¿ya? ¿Cuál es el compuesto que están formando? Entonces, sirve de forma práctica, ¿ya? Entonces, con esos chiquillos que hemos visto con proyección de Fischer. ¿Dudas de proyección de Fischer? Profe, por Dígame. ejemplo, en el primer ejemplo que dio, da lo mismo que ponga el C donde está el B, Ahí o el está A donde estando está el todo. B. No, ahí sí importa, porque tienes que hacer la menor vuelta para poder hacer la estructura, ¿ya? Por ejemplo, si hubieras tomado el A y el C, tendrías que tomar la molécula de arriba y dar la vuelta. En cambio, tienes que tomar las dos cosas que tengas como al frente tuyo. Ya que en este caso lo más simple es mirar y ver que tienes B y C y desde ahí estar mirando, como que la miras de frente. ¿Ya? En cambio, si tú dices, no, voy a tomar A con C, como que estás dando vuelta a la molécula hacia otro lado más. Entonces, la idea es no mover la molécula y verla de la forma más directa posible. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Así que no se compliquen con eso. Profe, Voy a buscar un par de preguntas que han salido en las PSU anteriores para que las vean más o menos qué preguntan en Feature, ¿ya? profe, Y las vamos a analizar. Dígame. es que yo no, a mí el segundo ejemplo que usted dio, no entendí cómo hizo la proyección de ficha. Ya, ni un problema. Ya vamos a que después escribí sobre ello. Por ejemplo, el propano. ¿Ya? Vamos a ver el propano. A ver si acá sale más fácil, que acá la puedo dibujar en 3D. Ahí. Entonces tenemos el propano. Me pasé uno. Y vamos a dibujar acá los demás enlaces. Ya. ¿Se entiende más o menos ahí cómo lo hicimos? Ya ahí sí. Tratando de no dejarlo. Ya. ¿Se ve ahí algo? Se nota, ¿cierto? Sí, Ya. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo podría mirar de frente sin ningún problema. ¿Ya? Y tener un carbono a mi izquierda y tener un carbono a la derecha. ¿Ya? ¿Se entiende ahí? Ya. Vamos a hacerlo más sencillo. Carbono, 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 hidrógeno. Y aquí me guateó el programa. Ya, mira, piensa así que es la molécula. ¿Ya? ¿Se nota ahí mejor, Jorge? sí, ahí se nota mejor. Ya. Entonces, ahí tenemos la estructura. ¿Ya? Los carbonos se marcan rojo porque sienten que tienen más de lo que deberían. Entonces, recuerda, yo lo puedo mirar de acá, pero ¿desde dónde me sale más fácil mirarlo? Directamente desde el centro. ¿Ya? Entonces, si pensamos así, este me va a quedar a la izquierda, este me va a quedar a la derecha, este me va a quedar arriba y este me va a quedar abajo. Porque como que te lo estás llevando hacia ti. ¿Ya? Entonces, si tomáramos esta estructura, déjenme ver si puedo pegar desde aquí, acá. Vamos a ver. Entonces, si yo tomara esta estructura, la que les estoy mostrando, intenten anotar la estructura de Fischer, ¿ya? Mirando desde frente, de aquí hacia acá, hacia el carbono central. Intenten dibujarla y yo la dibujo acá después. Pero te digo, tienen que tratar de verla sin complicarse la vida.
Ya sé cómo la puedo copiar. Ahí sí. Ya, ahí está. Puse horrible. Ya, ¿la pudieron hacer? No. Ya, mira, tratamos en el conjunto. Voy a estar mirando desde aquí al carbono central, ¿ya? Entonces, a esto lo vamos a llamar carbono A, B, C y D, ¿ya? Entonces, esto me va a quedar más o menos así. Tengo este carbono, este me queda hacia mí porque sale proyectándose hacia mí. Este otro carbono también sale proyectándose hacia mí. Entonces, yo colocaría la línea churada, no, tachada, y me queda un CH3. Al otro lado también me queda el CH3 hacia mí, que en este caso esto sería B y esto sería C. Y si esto yo me lo llevo hacia mí, lo tomo un poquito y lo coloco hacia mis ojos, este me va a quedar hacia arriba, ¿ya? Pero hacia atrás. Entonces me va a quedar pum, 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 hidrógeno. Y el otro va a quedar hacia abajo, pero también hacia atrás. Hidrógeno. Este va a ser el A y este va a ser el D. ¿Lo ven así? Los horizontales lo entiendo, pero no entiendo por qué el A va hacia atrás y en la gráfica aparece pintado como si va hacia adelante. Ya, pero es que ahora lo moviste hacia ti. Está plano. Piensa que está en tu pared. Está plano, ¿cierto? Y tomaste desde la pared y te lo llevaste hacia ti. A ver, mira. Déjenme. Mira, este por el otro. Este parece que era para hacer moléculas. Dame un segundo para hacer esta página. Sí, esta era. Oiga, No, no era esta. Dígame. no entendí por qué le puso A un hidrógeno. Si se supone que le debería haber puesto un carbono o no. Bueno, acá no estamos viendo todavía la prioridad. ¿Ya? Ah, Le coloqué A solamente como para que se identificaran a cuál me refería, porque habían dos hidrógenos iguales y dos carbonos iguales. ya, ya. Ya, sí, tranquilo. No, tío, parece que ya no funciona la página. No, ya no funciona la página que usaba para los polímeros. Vale. Ya, pero hay que pensarlo así, como que lo estamos viendo, estos dos carbonos están planos, ¿ya? Y tú los tomas y los llevas hacia ti. Tomas B, tomas C y lo mueves como hacia tus ojos, para que te quede uno a tu izquierda, otro a tu derecha y no queden de forma plana. No está compartiendo No pantalla. estoy compartiendo, ¿cierto? Muchas gracias. Entonces, por ejemplo, aquí tomo un confórmulo de forma correcta. ¿Ya? Ahí se ve, ¿cierto? Sí, Ya, perfecto. Entonces tengo este carbono, que están de forma plana, entonces yo los movilizo hacia mí, para que queden a mi vista. Y al movilizarlo, este pasa para abajo y este queda arribita. ¿Ya? Si pueden en su casa, mientras estén estudiando, traten de hacer estas estructuras con plasticina o con lo que tengan, porque a algunos les cuesta mucho esta parte tridimensional. Entonces ahí se les hace más fácil. ¿Ya? Y después, si tuvieran que pasarle a la estructura, se pasa ahí en forma de cruz. Recuerden que ese es el carbono central. Entonces aquí nos quedaría hidrógeno, hidrógeno, CH3, CH3. ¿Ya? Y quedaría la proyección de Fischer de ese compuesto. ¿Ya? Por eso les digo, difícil, a menos que le digan
véalo de acá, véalo de acá, porque siempre uno se va por la parte más fácil, que es verlo de frente, ¿ya? Por ejemplo, si yo me pusiera mala onda y le digo ya, chiquillos, vea la estructura de Fischer, pero véala desde acá. ¿Cómo la haría? Pero les voy a cambiar algo para que se les haga más fácil. Miren. Tum, tum, tum. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, hagan esto ahora que les dibujé aquí, pero mirándolo desde acá. Profe, donde usted dijo que hay que verlo, entonces en ese caso el carbono que va hacia adelante sería mi T y el hidrógeno que está como en la misma línea sería mi B. No lo entendí. Hagámoslo así. Ok. Ya, ya. Me costó a mí ahora analizarlo de forma. Ya vamos acá. Este lo voy a borrar, ¿ya? Yo sé, chiquillos, que la isomería hace sufrir, ¿ya? Así que si necesitan más ejemplos, más tiempo, no hay problema. Y ahí tenemos que estamos viendo ahora. Entonces, como yo les dije, hay que verlo desde aquí. Entonces, este lo tomo hacia mi izquierda y este lo tomo hacia mi derecha, ¿ya? Entonces vamos a llamar a esto A, B, C y D. Creo que es D. Entonces, si yo lo proyecto, me van a quedar hacia los lados, hacia afuera, por así decirlo, me van a quedar dos hidrógenos. Y esos hidrógenos serían B y C, ¿ya? Como que este lo tomé de la derecha, este lo tomé desde la izquierda. Como este estaba saliendo hacia afuera, me queda que hacia arriba hay un hidrógeno. Y hacia abajo tenemos CH2, CH3. ¿Ya? Estos son los que quedarían hacia atrás achurados. Como este está hacia arriba, este me queda hacia atrás, pero me va a quedar mirando hacia arriba. Y este como está hacia atrás en la parte de abajo, queda mirando hacia atrás. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, me queda de esa forma. Y si yo hiciera la de Fischer, me queda así. Y para que ustedes se organicen mejor, esto les queda como C, B, A, D. ¿Ya? ¿Se entiende mejor ahí? Entonces, como el resto de la ramificación, o sea, el resto, sí, el resto el De resto la de cadena. la cadena no hay que dibujarla, solo escribirle el CH2, CH3. Exacto. Porque aquí como que tú lo aplanas y lo demás pasa a ser todo junto. No me Oh, complico con que la demás vaya más largo, más corta en las cadenas. eso explica ¿Ya? muchas cosas. Ya, muchas gracias. De nada. Ahí me había quedado el Y, tipo. ¿cómo lo había hecho tú, Diego? Que lo miré de ahí donde sale el ojo, pero
Puse como ¿Lo que tomaste como la A con la B? el CH2, CH3 estaba arriba. Ah, lo tomaste como al revés. Tienes que tomarlo como de la mirada más sencilla. Pero como yo les digo, no les va a tocar como a ustedes hacer una estructura, sino que le van a dar las estructuras y hay que ver cuál es la correcta. ¿Ya? Voy a buscar ejemplos. La verdad es que Fischer no entra mucho, entra como una pregunta y no entra siempre. Entonces voy a buscarla y las vamos a ir analizando la próxima clase, porque no va a alcanzar a ver todos los isómeros en el ratito que nos queda. Ya. Entonces, estoy en esta parte de las proyecciones de Fischer y la próxima clase analizamos más ejercicios. ¿Les parece? Acá no va a entrar esto de estuve investigando y no va a entrar el giro RS, ¿ya? Así que no se preocupen. ¿Se acuerdan que con eso casi no se murieron en... Me cargaba esa cuestión del RS. Era muy difícil. No va a entrar acá el RS, en Fischer. Entonces, chiquillos. Ahora una proyección que es como la base de Fischer para los demás, que es la proyección de Caballete. ¿Se acuerdan cómo era la proyección de Caballete? Más o menos. Ya voy a ver una opción de borrar esto. Bueno, lo voy a guardar y se los voy a subir después. Porque como vinieron poquitos. Ya, la proyección de Caballete es la más fácil, chiquillos. Con eso no deberían tener problemas. No digo que se acuerden, pero es la que menos tienen que tener problemas. Entonces siempre la proyección de Caballete va junto con la de Newman, pero la de Newman la vamos a ver la próxima clase. Proyección de Caballete. Tenemos que basarnos en la proyección de Fischer y desarrollarla en 3D, como volver atrás. Y se observa también desde perspectiva. ¿Qué significará que se observa desde perspectiva? Que puede ser también como feature, de que, por ejemplo, si yo lo miro del carbono A, no hace lo mismo que lo miro del carbono B. Exactamente. Depende de la perspectiva en que nos estén mostrando la imagen. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, lo vamos a analizar desde el etano. ¿Ya? ¿Cuál es la idea de la proyección de Caballete? Que siempre queden dos carbonos en el centro y uno queda hacia adelante y uno queda hacia atrás. ¿Ya? Aquí no tienen que estresarse cuál es cuál. Aquí no se analiza, por ejemplo, un carbono con un hidrógeno. Siempre se analizan de compuestos de dos carbonos en adelante. Cosa que quede un carbono adelante y otro carbono atrás. Por ejemplo, si yo les muestro la siguiente estructura, esto podríamos analizarla, por ejemplo, en Caballete. Esta es la estructura de Fischer. Ya tenemos carbono, carbono y tenemos sus respectivos hidrógenos. Esto determina de perspectiva, o sea, colocarlo como de frente y lo coloco un poquito diagonal. Entonces, esta estructura la tengo que pasar a la parte donde yo la miraba tridimensionalmente. Como yo les dije, tiene que haber un carbono adelante y un carbono atrás. Un carbono, otro carbono. Esos carbonos son los que van en el centro. Y aquí me quedaría un hidrógeno, otro hidrógeno y el tercer hidrógeno. Y lo mismo acá atrás. Por lo general, la de Caballete la hacemos como si estuvieran eclipsadas. Entonces, eclipsada, que para pasar la Caballete hacemos esto mismo, pero las dibujamos de forma plana solamente. Y es como dibujar literalmente un caballete. Valky, Dime. después puedes explicarlo. Es que siempre hay una pregunta que dice como, ¿cuál de estos carbonos son? Ay, no me acuerdo. Pero como que el carbono tiene que estar como unido diferente, no sé si está. ¿Girales?
Sí, eso. Ya, ese lo vamos a ver, pero lo vamos a ver en la parte de los enantiómeros, porque ahí aparece. Porque para que un compuesto sea enantiómero tiene que ser quiral. ¿Ya? Pero son esos carbonos que tienen todo alrededor distinto. No puede tener nada igual. Son asimétricos. Ese es el carbono quiral. Pero lo vamos a explicar, así que tranquilo. Entonces, chiquillos, esta es la expresión de Caballete. ¿Ya? Por lo general, a ustedes le dan un compuesto y no pasamos por Fischer. ¿Ya? Pero si aparece una de Fischer, de ahí nace. ¿Ya? De la de Fischer se lleva a tridimensional y de tridimensional a Caballete. Entonces, cuando ustedes les piden que hagan una estructura de Caballete, es una estructura que vaya como en diagonal y siempre tienen que ir dos carbonos al medio. ¿Ya? Y uno dibuja la parte que va hacia uno, hacia el frente, como que estuviéramos mirando desde, en este caso, hidrógeno, como que estamos mirando de aquí. O sea, como que estuviéramos mirando desde acá al ladito del hidrógeno. Horrible, me quedó el ojo. Entonces, ahí nos quedaría la estructura de Caballete, ¿ya? Y de la de Caballete uno puede pasar a la Newman, pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Porque hay que verlo con más detalle y hay que ver la energía y toda esa cosa, ¿ya? Entonces, ¿queda clara cómo es la de Caballete? ¿Sí? Ya, por ejemplo, si yo les diera uno de 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Uno por lo general dibuja este carbono el primero con el segundo. Intenten dibujar la estructura de Caballete del butano, mirándolo como desde acá. La próxima clase les voy a traer ejercicios PSU de estos compuestos para que resolvamos. Profe, ¿cómo sabemos Dígame. cuál va adelante y atrás? Es que nos pasan eso. ¿Nos Por dan lo los general, documentos? siempre uno, que en realidad eso te lo dan como tridimensional cuando te lo hacen ver, ¿ya? Pero siempre toma como el carbono 1 con el carbono 2. Es muy raro que, por ejemplo, lo tomen de acá. Pero si soy sincero, en los últimos 3 años no he visto caballete en las PSU. En las PSU. Ya. Aparte, es súper inútil, entonces ni siquiera tiene, como que le da sentido a la de Newman. La de Newman aparece siempre. Newman y Fischer es como lo que más aparece. Pero caballete como que, porque no tienes otro conformero más que pueda salir de este. No hay como un mayor análisis. Pero para que, como les digo, para que no se estresen, tómenlo carbono 1, carbono 2. Para los chiquillos que están en, en los, ¿cómo se llama? En los preuniversitarios, ¿le hacen harta pregunta con caballito o no? Ujú. Sí. Según yo, la que siempre entra es proyección de Newman y te aparece como que uno tiene que escribir el nombre de la proyección de Newman. Ujú. Em, Y el cis y el trans también entra. sí, también entra todo eso. O sea, no sé si, no siempre, pero entra. Sí, porque que la caballete como que
Yo la verdad que, chiquillo, en química la de Newman se usa mucho para analizar la energética, la de Fischer para cuando uno trabaja en orgánica, en formar compuestos, saber cuál separar, pero Caballete, nadie usa Caballete. Yo por lo menos ni siquiera la uso para hacer la de Newman. Como que la de Newman sale más fácil, incluso desde la Fischer. Ya, veamos entonces cómo nos debería haber quedado. A ver, entonces aquí nosotros colocamos carbono y el otro carbono. Colocamos hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Y acá tenemos que colocar hidrógeno, hidrógeno y el CH2, CH3. ¿Les quedó así? Profe, Si lo colocaban acá no hay problema porque estos van rotando, entonces no hay problema. Dime, Jorge. es que una pregunta, ¿cómo sé cuando en los dibujitos, cómo sé cuál hidrógeno es el que tengo que pintar en negrito porque va hacia adelante o el achurado que va hacia atrás? En la caballete. Sí, antes de la caballete, porque usted ahí dibujó tres. Ahí estaba Ah, Fischer. ya. No, pero esto yo lo hice porque, para explicar solamente que desde la estructura de Fischer se crea la caballete a través de esto. Pero a ti no creo que te hagan hacer Fischer para llegar a esto. Te dan la molécula plana nomás y tú la dibujas en forma de caballete. ¿Ya? Así que no te preocupes ahí cuál hidrógeno es cuál. Ah, ya, ok. ¿Ya? Así que Perfecto. tranquilo con eso. Pero recuerda siempre que estos que van a los lados son los que van hacia ti y lo que va en la vertical es lo que va hacia atrás. ¿Ya? Entonces podríamos decir que este va hacia afuera, este va hacia afuera y todo esto va para atrás. Entonces podríamos decir que ese te queda acá, ese te queda acá, te queda un hidrógeno arriba y el otro va hacia atrás. Y te queda este carbono CH3. ¿Te entiendes, Jorge? Creo que sí. Y como que la miraste desde acá. Entonces tienes ese hidrógeno de ahí, es ese es ese es ese, y toda la parte de acá es ese. Ya. Entonces, chiquillos, me comprometo a la próxima clase a traerle ejercicios de esto para que los vayamos analizando y veamos cómo se pueden estudiar de mejor forma para que no se estresen. Así que ustedes tienen que hacer esto, no es tan así, ¿ya? Pero hay que tener alto análisis mental, tridimensional y ver cuál es la mejor forma de representar lo que les van a dar de forma plana, ¿ya? Si van teniendo dudas, si tienen un par de ejercicios igual, los chiquillos que van a Perú los pueden traer y así lo analizamos con más detalle igual, que a todos les van a servir. ¿Vale, chiquillos? Uh-huh, uh-huh. Y la de Fischer, ¿cómo la preguntaron? Ah, ya. Ah, le preguntaron las reglas a base de la Fischer. Ya. ¿Se acuerdan cuáles eran las reglas? Por la masa primero. ¿Se acuerdan cuando ordenamos para RS? Es lo mismo. Ya son las reglas, sí. Había que ver cuál estaba con elementos más electronegativos, los que tenían más oxígeno, y después, si todos presentaban igual cantidad de oxígeno, nos poníamos a ver las masas de los carbonos que estaban alrededor. Por eso lo vamos a estudiar la próxima clase. Cuando vayamos a la de Newman, por ejemplo, vamos a hacer un poquito de reglas estrictas. ¿Ya? ¿Está bien? La mina primero.
Ya voy a revisar las reglas porque según yo el ácido carboxílico tiene más frío que la arena. A ver, dame un segundo. El oxígeno va antes que el nitrógeno. Regla número 1. Ah, puede que sea por ahí. Hay que ver los carbonos que tienen alrededor. Mándame un ojito de ese ejercicio, Maite, por favor, para analizarlo. Vale, te pasaste. Ya, chiquillos, nos pasamos del tiempo. Próxima clase, entonces, continuamos con Newman. Vamos a revisar ejercicios y la de los enantiómeros que nos faltan. Ya, vamos a revisar las reglas SIP también. Y vamos a revisar el... No, pues eso nos va quedando. ¿Ya? Ah, y los cuadros energéticos para saber cuál tiene más energía en la de Newman. Ya, chiquillos. Entonces, nos vemos en la próxima clase. Recuerden que mañana no tienen ensayo de ciencias, es ensayo de lenguaje. Y el otro viernes el ensayo va a ser online y la revisión va a ser presencial. ¿Ya? Cualquier duda o consulta me van diciendo. Yo voy a subir ahora las fotos que les, o sea, lo que saqué, las cositas que hicimos recién de física. ¿Ya? ¿Cómo Sí. es que la próxima semana los ensayos son online? O sea, el primer grupo tiene que darlo online. Sí, lo que pasa es que el próximo viernes se entregan para local de votación el colegio en la mañana o el jueves en la noche, no sé cómo es el enredo, y como el viernes va a estar cerrado el colegio no podemos hacer el ensayo Ah, ya. presencial, ¿ya? Así que el próximo viernes que nos correspondía ensayo presencial al primer grupo, lo hace en su casita, ¿ya? Ok, ya. Y la revisión va a ser presencial. Ya, chicos, cuídense y que tengan excelente tarde. Nos vemos más rato con los biólogos. Chao, 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 que estén bien. profe. Chao, Chao, sí. chao, buena tarde.